Noches, amados hermanos, hermanas. Es un placer poder compartir en esta noche este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y muy especialmente en esta noche queremos recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En realidad hay una fiesta, por decir de alguna manera, que en el mundo se celebra, o por lo menos el mundo en el contexto cristiano, entre comillas, ¿no es cierto? Se celebra y se llama la Navidad. Y esto en realidad data de mucho tiempo atrás en la historia. Sin embargo, nosotros no tenemos una fecha, una data exacta del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que sí sabemos es que Jesús vino a nacer en el mundo en cumplimiento del plan perfecto de Dios para la humanidad, un plan de salvación, ya que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra del Señor. Y Dios preparó un plan perfecto para la salvación. No, como dice la Biblia, por obras, sino por la fe en aquel que un día vino a nacer en Belén de Judea. Tenemos en las profecías bíblicas, en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, en el libro de los Salmos, en fin, en todo lo que es desde el Génesis, tenemos las profecías bíblicas acerca del nacimiento de un Salvador, el nacimiento de un Mesías, el ungido de Dios. Y esto se cumplió en el tiempo de Dios. Y desde entonces el mensaje de salvación ha sido predicado a toda la humanidad. Y desde entonces miles y millares de personas han oído ese mensaje. Y también miles y millares de personas han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, no estamos celebrando en realidad el nacimiento de un niño, como muchos piensan, en fin, tienen incluso idolatrado a un niño que cada año se le da honor y culto y celebraciones, se brindan celebraciones, o se hacen celebraciones, en fin, se hacen rituales, ceremonias, como un festejo y como expresando una religiosidad. Y en realidad esto es un error, porque Jesucristo vino y nació, es cierto, como un niño en Belén de Judea. Pero este niño creció, se hizo hombre y se convirtió en un maestro del reino de los cielos. Vivió una vida ejemplar sobre la tierra y también él hizo bien a muchas personas. Usó de misericordia, de justicia con la gente. Sanó a enfermos, dio vista a ciegos, hizo andar a paralíticos, resucitó muertos. Pero este hombre, en cumplimiento también de la profecía acerca de él, que ya estaba escrito muchos años antes, también
sufrió injusticia, persecuciones, calumnias, laceraciones en su cuerpo y finalmente sufrió una muerte atroz, una muerte cruel, una muerte reservada en aquellos tiempos para los peores criminales. Murió en una cruz como un criminal. Los hombres obraron de esa manera con él. Los hombres por causa del pecado obraron de esa manera. Pero él murió, su muerte fue voluntaria. Su muerte no fue casual, accidental. Su muerte estaba profetizado, estaba planeado por Dios mismo. Porque este hombre que murió, este inocente, hombre inocente, que no cometió pecado, dice la palabra del Señor, el único ser perfecto entre los seres humanos que vivió en esta tierra, porque era el Hijo de Dios. El Dios hecho carne, el que habitó entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces, Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y Él resucitó, no quedó entre los muertos, sino que resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y dice la palabra de donde vendrá otra vez, ya no para sufrir una muerte más, sino como un Señor, como un Rey triunfante, para llevar a su pueblo, a todos aquellos que creen en Él, que le dan su fe. No precisamente a los que año tras año festejan la Navidad, sino a aquellos que creen en Él, que han accedido que por la fe nazca en su corazón el verdadero Dios, el verdadero Jesucristo, como su Señor y Salvador. A esto vendrá a buscar, dice la palabra del Señor. Y vamos a referirnos a esto, hermano, el Salvador prometido. Quiero leer con ustedes en Mateo, en el capítulo 2, a partir del versículo 18, esta vez vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y el versículo 18 en adelante. Perdón, capítulo 1, estoy equivocado, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre
Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Este relato del evangelista Mateo, hermanos, es un relato que nos llama a una profunda reflexión. En primer lugar, para ver la fidelidad de Dios. En primer lugar, para que realmente nosotros podamos entender que Dios tuvo un plan y que ese plan, a pesar de las circunstancias del pueblo de Israel en aquellos tiempos, vino a cumplirse. Y la historia, incluso podemos decir la cultura, en aquellos tiempos, se direccionaron, se alinearon para que todo lo dicho por los profetas anteriormente puedan darse. En otro pasaje podemos leer que hubo un censo porque José y María vivían en Nazaret, no precisamente en Judea, en Nazaret de Galilea, otra región. Pero dice que siendo gobernador de Siria, Cirenio, dice, en ese tiempo el emperador romano mandó que se hiciera un censo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba bajo la dominación romana en ese tiempo, bajo el imperio romano, que se hiciera un censo. Y para ese censo las familias tenían que viajar, ir a su lugar de origen, de donde eran sus padres. Y de Nazaret entonces José y María tuvieron que viajar a Belén de Judea. Y estando en Belén de Judea, llegó el tiempo del alumbramiento, es decir, María estaba encinta, María estaba esperando a su hijo que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Antes de juntarse físicamente con José, estaban comprometidos, sí, pero no juntos aún como marido y mujer. Y ella estaba encinta y llegó el tiempo de dar a luz y se dio en Judea, en Belén de Judea, así como los profetas ya habían profetizado antes. Miqueas, el profeta Miqueas escribe y dice, y tú, Belén, Belén Efrata, pequeña entre las comunidades, entre las ciudades, sin embargo de ti saldrá el Salvador, uno que gobernará, dice, a su pueblo. Y refiriéndose de esta manera al nacimiento de Jesús, unos 700 años antes de que esto aconteciera en la historia de la humanidad. Y fue así. Y en este pasaje que nosotros hemos leído, dice que apareció un ángel a José, hijo de David, y le dice, este ángel, José, no temas, no tengas miedo. Esto es lo que va a suceder. Lo que en María es engendrado es del Espíritu Santo. Para que se cumpliese la escritura que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José, un hombre que había temeroso de Dios y que había obedecido a Dios en su vida, en su manera de ser, él entonces aceptó el plan y el propósito de Dios. Y dice la Biblia que después recibió a su mujer, o sea que él pensaba dejarla secretamente, dice, por una situación obvia, porque él siendo consciente de que aún no se había juntado con su prometida en matrimonio, sin embargo, ella estaba embarazada. ¿Quién de algún hombre no quedaría
inquieto, incluso avergonzado, ¿verdad? Decepcionado, se sentiría traicionado y obviamente que entonces también difícilmente que reciba de esa manera normalmente a una mujer como su esposa. Pero él era un hombre noble y pensó dejarla secretamente, dice, para no infamarla, para no darle mala fama. Y entonces, incluso para que no se aplicara con ella, como la ley manda, que debería ser apedreada de acuerdo a la acusación del esposo y muerta de esa manera. Sin embargo, él dice, planeó dejarla secretamente. Fue cuando el ángel le apareció y le habló y él entendió. Y esto dice que el ángel le dijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes le estaba diciendo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego inmediatamente le dice el ángel, llamará su nombre Jesús. En esta noche queremos pensar, hermano, en ese Salvador prometido, y este nombre Jesús significa mucho. Jesús significa Salvador, es un nombre personal, es un nombre humano, era un nombre corriente, usual en el pueblo de Israel, entre la nación hebrea, era un nombre usual, Josué o Joshua en hebreo, y que significa Salvador. Y él dice acá Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, hermano. Vamos a hablar un poquito más después de esto. Pero también él es el Cristo. El Cristo era su nombre que tenía que ver con su naturaleza divina. Era su nombre oficial. Traducido Cristo al griego, viene de la palabra hebraica Mesías, que quiere decir ungido, el ungido de Dios, el escogido de Dios, que viene a ser una bendición de Dios, un apartado para Dios. En el Salmo 2 tenemos, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y más adelante, después que Jesús haya muerto y resucitado y su pueblo ya estaba predicando, sus discípulos, sus apóstoles, predicando el Evangelio, su iglesia dice de lo siguiente, en Hechos capítulo 4, versículo 26 tenemos, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, contra su Cristo, contra su ungido. Así que, hermanos, tenemos referencias en el Antiguo Testamento acerca de este Cristo, acerca del ungido de Dios. Otro nombre que encontramos aquí en el versículo 23, para que se cumpliese la escritura, dice, llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquí mismo da su explicación Mateo en el capítulo 1, 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el nombre que nos dice que Dios viene para estar con nosotros. Es interesante que el Dios creador, el Dios santo, se ha propuesto a tratar con el ser humano de una manera cercana, una manera íntima. Por eso también Juan, el evangelista, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Ese verbo glorioso habitó entre nosotros. Dice Juan, nosotros vimos su gloria. Entonces, ese Dios ese Dios se acercó al ser humano para traer paz, para traer consuelo, para traer esperanza a todos los hombres y todos los pueblos, ya no solamente a ese pueblo escogido como el pueblo de Israel. Entonces, esto es también para dar cumplimiento a la profecía, especialmente por medio de Isaías, que hablaba precisamente de Emmanuel, el Dios con nosotros, hermanos. Llamará su nombre Emmanuel, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos pensar en los diferentes nombres del Señor. Jesús, que reiteramos en el hebreo quiere decir, o en el hebreo es Josué o Joshua, y que significa Jehová es liberación o salvación, o Jehová salvará. Significa, por eso llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, hermanos. Entonces habla de su humanidad. Cristo habla de su divinidad. Salvador habla de su misión. Mesías del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué nombre más completo tiene nuestro Señor Jesucristo? Realmente Él se hizo humano, el Dios con nosotros. Cristo tiene, hermanos, la particularidad de que Él tiene el único ser humano que tuvo las dos naturalezas completamente, absolutamente. Y su nombre ya nos dice eso. Jesucristo es la conjunción entonces de dos palabras, de dos conceptos para hablarnos de su naturaleza humana y también de la naturaleza divina. Porque únicamente un ser con esas características podía ser nuestro perfecto Salvador. No hay otra manera. Dios se acercó a nosotros por medio de la encarnación en su Hijo Jesucristo. O sea, Jesús el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de la humanidad. Leemos aquí en el versículo 21 donde dice, precisamente acerca de su nombre, dice así, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acá debemos notar algo. Cuando leemos dice que él salvaría a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. Hermanos, nadie, ningún ser humano se puede salvar en sus vicios, incredulidad, idolatría, aún en su religiosidad y rebeldía contra Dios. Nadie. Es indispensable el arrepentimiento, teniendo en cuenta nuestra condición natural de pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad como seres humanos. Ninguna religión es suficiente, es efectiva, es eficaz para la salvación. Jesucristo, el Salvador del mundo, vino a nacer en el contexto, en el seno del pueblo que podemos decir más religioso de la historia de la humanidad. Aquellos que se creían más cerca de Dios, aquellos que habían recibido las tablas de las leyes de Dios, y sin embargo ellos necesitaban de salvación desesperadamente, porque nada podía acercarle, podía salvarle de sus pecados. Por eso dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Había una necesidad urgente de salvación. Hay una necesidad urgente de salvación para todos los seres humanos.
Arrepentimiento y fe en ese Salvador es lo que se necesita. La fe que se apropia de la obra expiatoria que hizo Jesucristo, el Señor Jesucristo, no el niño Jesús, sino el Señor Jesucristo. Hizo una obra expiatoria que nadie más podía hacer. Y eso debemos incorporar a nuestra experiencia personal, reconociendo nuestra pecaminosidad, arrepintiéndonos y recibiéndole a Él por la fe como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces empezamos una nueva creación, dice la palabra del Señor. O sea que Dios empieza en nosotros una nueva creación. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Este es el Salvador que el hombre pecador necesita. Pues solo Él, hermanos, lo salva de todos los aspectos y del efecto negativo que produjo en el ser humano y que produce en el ser humano el pecado. El pecado tiene un efecto negativo en todos los aspectos de la vida humana. No podemos agradar a Dios fuera de Jesucristo. No podemos agradar a Dios con nuestras, como dice en el Antiguo Testamento también, dice el Señor a través de su profeta, cansado estoy, hastiado estoy de vuestras ceremonias, de vuestras fiestas solemnes, de vuestros sacrificios, estoy cansado, me tiene hastiado, dice el Señor. Por eso, lo que Él pide de nosotros es que nos humillemos delante de Él. Y es que miremos al Señor Jesucristo, al Señor resucitado, que hoy intercede por nosotros desde la diestra del Eterno Padre. Jesucristo vino a este mundo, nació en un humilde pesebre, creció como un maestro, hermanos, enseñó a mucha gente, sirvió a mucha gente, pero el propósito de su venida, dice el evangelista Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús vino en una pequeña región, en una ciudad, como dice la misma Biblia, pequeña, escondida, perdida entre las naciones, entre las grandes ciudades de aquellos tiempos. Su nacimiento fue en un establo donde comían los animales. Su nacimiento fue de la manera más humilde que pudiera una persona experimentar, un ser humano. Pero desde entonces Él trajo la luz del Evangelio, de las buenas noticias de salvación de Dios, no solo para ese pueblo, sino para toda la humanidad. Por eso dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, que tuvo compasión de los perdidos para dar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice también el mismo Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, rápidamente pensemos por qué esta necesidad de salvación. Hemos leído aquí ya varias veces donde dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, dice, para dar cumplimiento a las profecías, a las promesas de Dios. Qué interesante que cuando el ángel, dice, se apartó y despertó de su sueño José,
aceptó como una realidad todo esto y dio prosecución al plan de Dios. Y llegado el tiempo, nació exactamente en Belén de Judea aquel niño que fue engendrado en una mujer apartada por el Señor, digna de ser la madre del Salvador, la madre humana del Salvador. Llegado el tiempo, nació como estaba escrito acerca de él. Y esto es importante pensar en este sentido, la salvación que Dios nos da por causa de que somos pecadores. En primer lugar, la salvación que el Señor nos da nos libra del castigo del pecado en el pasado. Podemos pensar en términos de tiempo en el pasado. En el momento que recibimos a Cristo somos o fuimos salvos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos también 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa era nuestra condición. Nuestra condición es de muerte antes de conocer a Cristo. Por eso hablamos de esa condición en que estábamos y el creer en Cristo es lo que produce en nosotros. También al recibir a Cristo somos librados del dominio o salvados del dominio o servidumbre del pecado. Eso es ahora, en el presente. Aquel creyente, aquella persona creyente, aquella persona que ha recibido a Cristo, vive en el presente ya no para servir al pecado. Dice la palabra que no presentéis vuestro cuerpo como instrumento al pecado, como instrumento de injusticia, sino preséntense todos ustedes, dice, para gloria y honra de Dios como instrumento de justicia, su cuerpo. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya estoy libre, me ha librado. Y también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo ahora, si has recibido a Cristo un día y estás en Cristo, fíjense lo que dice, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas, no porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra así lo afirma. Y la palabra del Señor no puede estar erróneo. Dios no es mentiroso. Él es justo, Él es veraz. Él es el Dios de la verdad. Él mismo es la verdad. También somos librados de las consecuencias eternas del pecado. Esto pensando en el futuro, hermano. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Esto es importante para nosotros, para responder a nuestras dudas, tal vez a nuestra pregunta, ¿estoy seguro de mi salvación? ¿Por qué estoy seguro? Es decir, ¿tengo la seguridad de la vida eterna? Cuando pase de este mundo, ¿dónde voy a estar en la eternidad? Y fíjense lo que dice la promesa del Señor. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hermanos, ya dijimos, Dios no es mentiroso. Esta es la verdad, esta es la realidad, si es que le tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Dice también Romanos 8:1, ahora pues, escuchemos bien esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las cosas es que cuando nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, Él nos perdona nuestros pecados. Recibimos a Cristo por la fe como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces se produce algo extraordinario. Aparte del perdón de nuestros pecados, que nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios, hermanos, aparte de limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad, Él nos da para morar en nuestra vida su Santo Espíritu. Jesús había dicho acerca del Espíritu Santo, yo me iré, pero vendrá otro Consolador, y Él estará con ustedes y en ustedes. Amén. Si hemos recibido a Cristo, Él ha puesto su Santo Espíritu a morar en nuestra vida. Pablo le dice, escribiendo a los creyentes de aquellos tiempos, de aquellas iglesias, le dice Pablo, ¿o ignoráis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Tomen conciencia de esto, le estaban diciendo. Necesitamos tomar conciencia de esto, hermano, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos anhela celosamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por último, de la presencia del pecado, seremos salvos definitivamente en el futuro. Ahora vivimos en la presencia del pecado. Ahora tenemos tentaciones. Hay veces sufrimos caída y ofendemos el carácter santo de Dios. Menos mal que Juan dice, si alguno ha cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero en el futuro ya no viviremos en la presencia del pecado. Podemos leer en Apocalipsis, en el capítulo 22, los versículos 3 y 4, lo siguiente: y no habrá más maldición. La maldición es el pecado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Estas son promesas verdaderas, hermanos. Así que, finalizando, digamos lo siguiente: en este tiempo llamado Navidad, ya dijimos, no sabemos exactamente la fecha ni la época del nacimiento de Jesucristo. Pudo haber sido allá por abril, no sé. Se ha puesto en la historia el 25 de diciembre, pero en realidad no es esa la fecha. ¿Y por qué no tenemos preciso en la Biblia eso? Por causa justamente de la inclinación del ser humano de idolatrar un día, de idolatrar ceremonias, de idolatrar rituales, de hacer figuras para de alguna manera expresar su religiosidad el ser humano. Lo cierto y lo concreto es que Jesucristo nació un día, conforme a las profecías bíblicas, y se cumplió exactamente como estaba de él profetizado. Así que lo más importante no es festejar una Navidad en una determinada fecha, hermanos, sino considerar a aquel que un día ha venido a nacer para dar cumplimiento al plan perfecto de Dios, de una manera humilde, en Belén de Judea, que después creció, se convirtió en hombre, en maestro, en un servidor,
enseñando, predicando el reino de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento y sirviendo al prójimo. Luego sufrió el martirio. ¿De quiénes? De los hombres, por causa del pecado. Él, cuando estaba sufriendo el martirio y camino a la cruz, ya colgado en la cruz, siendo golpeado, burlado, él dijo, oró al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, el pecado del ser humano, nuestros pecados hizo esto. Sufrió el martirio, la muerte en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero Él resucitó al tercer día, como también estaba escrito acerca de Él. Victorioso para ser eterno Salvador y Señor de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas y toman una decisión de vivir una vida agradándole a Él. Por eso solemos decir también, usando la palabra Navidad, para tener una eterna Navidad, no en un pesebre, no en una determinada fecha, una vez al año, no, sino una eterna Navidad en el corazón, en la vida de la persona. Porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga. Yo quiero invitar a aquellas personas que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, para que en esta noche tome esa decisión. Y entonces tendrá un significado diferente para ti la Navidad a partir de ahora. Tendrá un significado muy diferente. El significado de la vida eterna, el significado de que eres escogido, elegido de Dios de acuerdo a su propósito eterno, para que un día vivamos con Él por la eternidad. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, dígale al Señor, Señor, perdona mis pecados y reciba a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. No entiendo muchas cosas, lo único que sé es que mi Salvador, Cristo Jesús, vive por los siglos de los siglos y me perdona mis pecados. Señor, tómame como hijo, como hija tuya. Por la fe, creo en eso. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Deseo que esto sea tu oración. Si esto ha sido tu oración, deseo también que te comuniques con nosotros para que podamos ayudarte, orientarte de acuerdo a la santa y divina palabra de Dios. Y que tengas una Navidad eterna en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre, te alabamos en esta noche, te damos las gracias